Deísmo en primer lugar, hubo un movimiento de deísmo que es quizás el más típico de todo este siglo XVIII. La idea del deísmo es que Dios existe, pero es bastante irrelevante. Es decir, Él crea el mundo y se retira. Y desde ese momento no tiene nada que ver con Dios. El mismo Newton creía que no podía calcular todo correctamente, como, por ejemplo, las trayectorias de los cometas y demás. Y tenía la idea de que el universo era como un gran reloj que Dios hizo, se retiró y de vez en cuando tenía que intervenir y corregirlo, como darle cuerda de nuevo. Pero los astrónomos posteriores dijeron que no, esto no es cierto. Y en realidad hay una teoría unificada que puede explicar todo, incluidos los cometas y todos los tipos de movimientos irregulares. Y así, Dios es simplemente necesario solo al principio. Dios crea y eso es todo. Y Dios se vuelve extremadamente vago. Así, los milagros y la profecía comienzan a ser cuestionados, y muchos escritores ya comienzan a decir que son solo supersticiones. En esto, los franceses se volvieron más radicales que los ingleses. El ejemplo de Diderot, quien dice, aunque no lo publicó, lo dijo en una carta privada, aún no era el momento adecuado para publicar algo así. La religión cristiana es, en mi opinión, la más absurda y atroz en sus dogmas, la más ininteligible, la más metafísica. Metafísica ahora se convierte en una mala palabra, la más enrevesada y oscura, y por lo tanto la más sujeta a divisiones, sectas, cismas y herejías, la más perjudicial para la tranquilidad pública, la más peligrosa para los soberanos por su orden jerárquico, sus persecuciones, sus disciplinas, la más plana, la más aburrida, la más gótica, que también es una mala palabra, Edad Media, y la más sombría en sus ceremonias, la más pueril e insociable en su moralidad, considerada no en lo que tiene en común con la moralidad universal, sino en lo que es peculiarmente suya, y la constituye como moralidad evangélica, apostólica y cristiana, que es la más intolerante de todas. El luteranismo, liberado de algunas absurdidades, es preferible al catolicismo, el protestantismo, calvinismo, al luteranismo, el socinianismo al protestantismo, el deísmo, con templos y ceremonias, al socinianismo. Pero aún mantiene algo de religión, como se nota, quiere el deísmo con templos y ceremonias porque es bueno para la gente. Voltaire tiene el mismo tipo de espíritu e incluso dijo, écrasese le infame, aplasten la infame cosa, el cristianismo. Todo hombre sensato, todo buen hombre, debería tener la secta cristiana en horror. El gran nombre de deísta, que no es suficientemente reverenciado, es el único nombre que uno debería tomar. El único evangelio que uno debería leer es el gran libro de la naturaleza, escrito por la mano de Dios y sellado con su sello. La única religión que debería profesarse es la religión de adorar a Dios y ser un buen hombre. Es tan imposible que esta religión pura y eterna produzca mal como lo es que el fanatismo cristiano no lo produzca. Contra los milagros, la última defensa de las personas que defendían la religión sobrenatural sobre cualquier base que no fuera puramente emocional, era la existencia de milagros. Y hubo un escritor en Inglaterra que se encargó de finalmente demoler toda la idea de los milagros. Y ese es David Hume, un escocés, de quien hablaremos más adelante como muy importante para toda nuestra filosofía contemporánea. Y es interesante, este libro de texto sobre el pensamiento moderno, que fue escrito en los años 20 por un hombre típicamente ilustrado, Randall, que es muy preciso con sus citas, analizando las ideas, pero él mismo es muy producto de todas estas ideas. Y así, para él, Hume es muy el estándar. Dice, en su famoso ensayo sobre los milagros, en 1748, probó tan concluyentemente que los hombres inteligentes rara vez lo han cuestionado desde entonces, que un milagro, en el sentido de un evento sobrenatural como señal de la divinidad de su autor, no puede ser establecido. Incluso si se pudiera demostrar que los eventos registrados realmente ocurrieron, que fueron sobrenaturales, y que fueron suficientes para establecer una religión, aún es imposible de demostrar. Y cita a Hume sobre esto,
quien dice, ningún testimonio es suficiente para establecer un milagro, a menos que el testimonio sea de tal tipo, que su falsedad sería más milagrosa que el hecho que intenta establecer. Un milagro nunca puede ser probado de manera que sea la base de un sistema de religión. Supongamos que todos los historiadores que trataron sobre Inglaterra estuvieran de acuerdo, en que la reina Isabel murió y después de ser enterrada un mes regresó a su trono y gobernó Inglaterra nuevamente. No dudaría de su supuesta muerte, y de esas otras circunstancias públicas que la siguieron, solo afirmaría que fue fingida, y que ni fue, ni posiblemente podría ser real. Aún respondería, que la falsedad y la locura de los hombres son fenómenos tan comunes, que preferiría creer que los eventos más extraordinarios surgen de su concurrencia, que admitir una violación tan señalada de las leyes de la naturaleza. Pero si este milagro se atribuyera a algún nuevo sistema de religión, los hombres, en todas las épocas, han sido tan engañados por historias ridículas de ese tipo, que esta misma circunstancia sería una prueba completa de un engaño, y suficiente, con todos los hombres sensatos, no sólo para hacerles rechazar el hecho, sino incluso rechazarlo sin más examen. Como las violaciones de la verdad son más comunes en el testimonio sobre milagros religiosos, que en cualquier otro asunto de hecho, esto debe hacernos formar una resolución general, de nunca prestar atención a ello, con cualquier pretensión especiosa que pueda estar cubierto. Y según este hombre, esta ya es una prueba concluyente de que los milagros no existen o al menos no pueden ser probados. Pero, por supuesto, es evidente que este hombre tenía una fe muy fuerte para no creer en los milagros. Y tendremos que examinar más adelante de dónde obtiene su fe y cómo es que esto le parece tan evidente. Veremos más adelante que Hume también aplicó este mismo estándar a la ciencia con resultados que fueron absolutamente devastadores. Atacando y defendiendo la religión, pero pronto esta misma religión de la razonabilidad en la que lo único que queda es que hay un Dios y los hombres deben ser buenos, incluso esto comenzó a ser atacado, porque la razón no está contenta mientras tenga algo más que atacar. Y ahora el ataque comienza, no solo contra lo sobrenatural, sino contra la religión en su totalidad. Y aquí, quizás para nuestra sorpresa, encontramos que dos de los grandes defensores de la religión son precisamente Voltaire y Diderot, es decir, la nueva idea de religión. Voltaire argumenta en un momento en que todavía se aferraba a su deísmo y muchos pensadores franceses ya se habían convertido en materialistas y ateos. Y él dijo, cuando veo un reloj cuyas manecillas marcan las horas, concluyo que un ser inteligente ha dispuesto los resortes de esta máquina para que sus manecillas marquen las horas. Así, cuando veo los resortes del cuerpo humano, concluyo que un ser inteligente ha dispuesto estos órganos para recibir y nutrirse durante 9 meses en el útero. Que los ojos se dan para ver, las manos para agarrar, etc. Esto se llama el argumento del diseño, una prueba de la existencia de Dios. Y un segundo argumento es que debe haber una causa final de todo. Voltaire dice, yo existo, por lo tanto, algo existe. Si algo existe, entonces algo debe haber existido desde toda la eternidad, porque lo que es, o existe por sí mismo o ha recibido su ser de algo más. Ya suena como Tomás de Aquino. Si es por sí mismo, existe por necesidad, ha existido siempre por necesidad, es Dios. Si ha recibido su ser de algo más, y ese algo de un tercero, aquello de lo que el último ha recibido su ser debe necesariamente ser Dios. La inteligencia no es esencial a la materia, porque una roca o un grano no piensan. ¿De dónde entonces han recibido las partículas de materia que piensan y sienten la sensación y el pensamiento? No puede ser de sí mismas, ya que piensan a pesar de sí mismas. No puede ser de la materia en general, ya que el pensamiento y la sensación no pertenecen a la esencia de la materia, por lo tanto, deben haber recibido estos dones de las manos de un ser supremo, inteligente, infinito y la causa original de todos los seres. Ves que se aferra bastante a la forma antigua de las cosas. Y finalmente dice, en la opinión de que hay un Dios, hay dificultades, pero en la opinión contraria hay absurdidades. Y más tarde, los hombres pensantes con sentido común comenzarán a decir que, no hay absurdidad en pensar que el mundo se evolucionó a sí mismo y demás.
Veremos esto en una conferencia posterior sobre toda la idea de la evolución. Y Voltaire incluso creía en la inmortalidad del alma. Sobre la inmortalidad del alma, Voltaire dice, sin querer engañar a los hombres, se puede decir que tenemos tanta razón para creer en ella como para negar la inmortalidad del ser que piensa. Y, por supuesto, aquí no depende de la ciencia, está hablando de las antiguas creencias que los pensadores más radicales ya estaban refutando, desechando. Pero ya con los materialistas y los ateos en este periodo justo antes de la Revolución Francesa, comenzamos a llegar a algunas de las razones por las cuales toda la visión del mundo de la Ilustración fue destruida. Pero la perspectiva básica de la Ilustración era el optimismo, que es posible entender de qué se trata el mundo. No quedan misterios. Incluso el cristianismo es razonable. Arte y música. Ahora una nota sobre el arte y la música de este periodo. Al leer a los filósofos y teólogos de este periodo, uno encuentra que están muy desactualizados, es decir, fuera de fecha. Los lees y ves que, ¿cómo pueden las personas pensar así? Son tan ingenuos. Solo con la razón vas a probar la existencia del alma o la existencia de la vida después de la muerte. Es obvio que están creyendo esto en alguna otra base y no entendiendo que creen esto por fe, porque solo con la razón, ¿qué puedes creer si te quedas solo con la razón? Pero la música de este periodo y el arte todavía están muy vivos. Y puedes escuchar un concierto de esta música, música barroca, y se siente, estás muy sintonizado con ella. De hecho, es tan fresca ahora como lo era entonces. Y curiosamente, esta música es bastante profunda. Y no es, como la música se volvió más tarde, más y más sujeta a sentimientos románticos y sentimentalismo, es bastante sobria y tiene mucho sentimiento, muy fresca, muy viva, también, por supuesto, muy regular. Tanto el arte, la pintura estaba sujeta a ciertas reglas clásicas de pintura, y la música también después de que la polifonía se desarrolló a partir de la Edad Media, de la Edad Media tardía. Se adoptaron ciertas reglas de contrapunto que los compositores posteriores considerarían demasiado restrictivas. Pero de este tipo de sistema clásico de leyes musicales y artísticas, surgió un arte muy vivo. Un hombre incluso dijo que este fue uno de los pináculos del logro humano. Ya sea que uno piense en Handel o Bach, o Rameau, David, los compositores ingleses Purcell, Burke, o los italianos Corelli, Vivaldi, todos están en un nivel extremadamente alto. Por supuesto, en Alemania también hay otros, Smuts también. Escribieron tanto música religiosa, las pasiones, varios tipos de pasiones, y cantatas y música secular. Esta música, por supuesto, no es música espiritual. Incluso en la música religiosa se puede ver que no es lo mismo que los servicios de la Iglesia Ortodoxa que despiertan a uno a la contrición, que tiene una función definida en la vida espiritual de uno. Esto es lo que los rusos llaman duchovny, es decir, música del alma, la parte inferior del alma, no la parte superior, que se llama el espíritu. Por lo tanto, esto no tiene el valor supremo que tiene el verdadero arte cristiano, ya sea el icono o la música de la iglesia, que lleva el alma al cielo. Esto es más, te sientas y contemplas, te relajas y disfrutas, pero pensando en ello, aunque hay música extremadamente piadosa. Bach escribió una pieza llamada Me regocijo en mi muerte sobre una persona lista para morir. Y es obvio que tenía profundos sentimientos religiosos. Pero esta música tampoco es algo que deba ser simplemente desechado porque es muy, extremadamente refinada. Y aquellos que están en el mundo, ya que van a estar sujetos a algún tipo de arte y música, no pueden evitarlo. Vas a un supermercado y estás sujeto a la música. Sales a la calle y estás sujeto al arte, los edificios, las vallas publicitarias, todo en las calles es el arte de nuestros tiempos. Y por lo tanto, ya que uno tiene que estar sujeto a eso, es mejor estar sujeto a un arte bueno y refinado que al barbarismo que existe hoy. Más adelante discutiremos algo sobre la caída de esta era clásica del arte, y cómo se puede detectar un progreso definido de la misma manera que la razón iba a destruir esta fe en el Dios deísta y el universo que tiene sentido. De la misma manera,
las nuevas corrientes que surgieron iban a destruir toda la idea clásica del arte y la música, continuará.